Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a esta jornada que llevamos adelante conjuntamente el Foro de Abogados de San Francisco Solano con la Asociación de Abogados de Berazategui. Y en esta oportunidad nos convocamos para traer nuevamente, y se va a enojar conmigo como siempre, al genio de Tony Barrera Nicholson, que la verdad que es lo máximo en derecho laboral. Él sabe bien que siempre lo digo y se enoja y se va a seguir enojando, pero es así. Así que les pido disculpas a todos que estamos con un problema técnico, no pude cambiar el mensaje de inicio de esta charla, porque está en inglés, chicos, y no entiendo inglés, se me actualizó así, así que les pido disculpas. Antes de comenzar esta charla, quiero manifestar que el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo no va a poder acompañarnos en esta oportunidad, atento a que se encuentra en una reunión por Colproba, creo que me dijeron, así que les pedimos disculpas de parte de él, pero queremos mandarle las salutaciones que nos dejó para Tony y para todos los colegas que se encuentran presentes. Así que sin más trámite, le paso la palabra a Alejandro González Acosta, presidente de la Asociación de Abogados de Berazategui, quien va a presentar a nuestro disertante. Bienvenidos a todos y buenas tardes. Ale. Bueno, gracias Alejandra, gracias a todos los que se han sumado a esta iniciativa que hemos llevado adelante sobre un tema de candente actualidad en el que vamos a detenernos más adelante. Agradecemos, como siempre, como dijo Alejandra, al Colegio de Abogados de Quilmes. El doctor Bienvenido Rodríguez Basalo nos hizo llegar antes de comenzar su excusa por no poder acompañarnos hoy en una reunión que tiene efectivamente en el ámbito del Colproba. Agradecer a Alejandra siempre tu organización, que es impecable en todo, así que si se metió el inglés por ahí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo entendemos perfectamente. Gracias por todo. Bueno, mantenimiento de los créditos laborales, el tema que nos convoca en el día de hoy y el abordaje de 3 fallos de mucha actualidad que fueron dictados en el curso de este año, en la explicación y la visión de un colega de acá del Departamento Judicial que lo vamos a presentar tal cual él quiere. Tony, abogado laboralista, aunque su currículum daría para hablar mucho más que simplemente 2 segundos. Te agradecemos, Tony, por tu predisposición, porque siempre estás para darnos una mano en estos temas. Realmente valoramos mucho tu aporte a la colegiatura en esclareciendo estos temas y te vamos a dar el uso de la palabra para que nos empieces a hablar sobre el mantenimiento de los créditos laborales. Muchísimas gracias a todos y luego nos vamos a estar comunicando por las preguntas que va a dirigir Alejandra. Estás muteado, Tony. Ahí estamos. Gracias a todos, menos a la presidenta del Foro de Abogados de San Francisco Solano y Villa La Florida, a quien voy a incorporar a mi categoría de gente que quiero mucho, pero que no me da bola. Lo veo a Guillermo Corrales, que hace millones de años sin verte. Hay un tema con esto que a mí me obligan a aclararlo y nada de lo que se pueda creer que yo pueda hacer como expositor del derecho al trabajo tiene que ver con algo que sea distinto a mi condición de abogado litigante en la rama del derecho del trabajo, defendiendo a trabajadores exclusivamente. Ese soy yo. Todo lo demás no me define. A lo sumo son recorridos que uno ha hecho en función de tener mejores herramientas para ejercer la profesión
en la especialidad que eligió, incluso que eligió ideológicamente. Así que cuando yo me tengo que presentar, esto es así, yo soy Tony y yo soy abogado laboralista. Este es el tema. Todo lo demás no tiene ninguna importancia. Bien, dicho esto, tengo que agradecer de corazón, porque ustedes me dicen, yo les agradezco, les agradecemos la colaboración, no, soy yo el que tiene que agradecer la posibilidad, y esto no es tirarse flores mutuamente. Quienes me conocen saben que no soy de andar repartiendo elogios ni agradecimientos, más bien soy un tipo áspero. Y la verdad es que tener espacios de tribuna, a partir de los cuales uno pueda con absoluta libertad mandar mensajes, ideas, construcciones que nos ayuden a todos los abogados a defender más eficazmente a los trabajadores y a las trabajadoras, que en definitiva es la función del derecho del trabajo y quienes en dicha especialidad operamos. Yo no puedo menos que sentirme realmente agradecido por la posibilidad y por la amplitud y la reiteración en la invitación, con lo cual me hace pensar que debe haber algún masoquista también por ahí. Y la verdad es esta, yo me siento cómodo, me encanta, y que ustedes me den esta posibilidad, me honra. Y gracias. Adelanto que si esta charla sale lineal, sale bien y todo lo demás, vamos a estar entre 40 y 50 minutos mínimo acá charlando entre nosotros. En estos 40 o 50 minutos, tal vez algo más, que vamos a estar, les adelanto, les comento para que ustedes adviertan por dónde vamos en la charla, que para empezar vamos a hablar de la situación general del valor de los créditos laborales. Vamos a mencionar y analizar las recientes líneas jurisprudenciales, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a hacer dentro de este análisis la crítica a la postura de la Corte Nacional y vamos a tratar de cerrar esta exposición con una propuesta, siendo propositiva, buscarle un modo de solucionar esta situación que realmente, hay que decirlo, está en el Código Civil. Lo que proponemos es la aplicación del derecho positivo argentino. Así que esto es más o menos el recorrido que pensamos hacer y empecemos. Creo que quedó claro que las preguntas se van a recoger al final. Así que bueno, de esta manera quedamos. Así que acomódense y esperemos que lo podamos hacer de la manera más entretenida posible, de manera que estos 40 minutos no sean una tortura. Vamos a empezar a hablar del mantenimiento de los créditos laborales a partir del valor de los créditos laborales, a partir de describir cuál es la situación en general. Y la situación en general no requiere demasiado esfuerzo porque, en definitiva, no se trata sino de lo que todos nosotros vivimos como abogados y como ciudadanos habitantes de este país. El proceso inflacionario, con sus más y con sus menos, que sufre el país, creo que tiene más o menos los mismos, como mínimo los mismos años
de desarrollo que yo de ejercicio profesional. Y consecuentemente todos sabemos que el factor inflacionario produce una depreciación del valor nominal de la moneda y de la mano de esta depreciación sufren los sectores, sufrimos todos, pero particularmente los asalariados y dentro de los asalariados, los sectores más postergados de nuestra sociedad, incluso como factor de daño del proceso inflacionario, también lo sufren aquellos que viven de changas, o sea que no están dentro del sistema protector. Y cuando hablo de changas no me estoy refiriendo a los trabajadores no registrados o en negro, porque esos sí están alcanzados por el sistema protectorio en la medida en que tienen una relación de dependencia, pero el que vive de changas no siempre la tiene. Dicho esto, esta situación de depreciación del valor económico, de las indemnizaciones y de los créditos laborales, tuvo una particular gravedad en la provincia de Buenos Aires. No voy a profundizar demasiado en una situación de todos nosotros conocida, como es el hecho de que en la provincia de Buenos Aires, creo que la única jurisdicción del país en la cual se aplicaba la tasa pasiva, emulando al trabajador que pugnaba judicialmente por cobrar sus créditos como un inversor financiero. Disparate si lo hay. Olvidándose del carácter protectorio de nuestra materia, de la garantía constitucional de protección e incluso que las herramientas procesales también debían ser utilizadas desde una perspectiva protectora. Esta situación hizo durante muchos años que la provincia de Buenos Aires, o más que la provincia de Buenos Aires, los sectores geográficos que están alrededor de la capital federal, concretamente Gran Buenos Aires, los abogados intentáramos cada vez que la competencia no lo permitía, llevar nuestros procesos, nuestros juicios al ámbito de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Esto porque las tasas de interés que se aplicaban no solo eran tasas activas, sino las tasas activas más altas de las tasas activas reguladas. No me refiero a las tasas activas como valor absoluto, porque esas son otra cosa, pero eran tasas sensiblemente más importantes que las que se aplicaban en la provincia de Buenos Aires y permitía defender el valor de los créditos por los cuales litigábamos de una manera más eficaz. A eso había que agregarle, además, que en general, en las cuestiones controvertidas, los criterios en el fuero de la Cámara, en el fuero laboral de Capital, eran más favorables al trabajador que los que rigen o regían en la provincia de Buenos Aires, con todas las excepciones que haya que hacer. Así que esta tasa pasiva era realmente miserable. Luego, y creo que tuvo mucha importancia un juez del Tribunal 5 de Mar del Plata, que relató en una sentencia que había ido con su tarjeta de crédito a hacer un plazo fijo en el Banco Provincia y que la hizo por cajero, porque como la provincia le pagaba el sueldo a través del Banco Provincia, y descubrió entonces que existía la tasa PIB, una tasa digital de interés que era sensiblemente superior a la tasa pasiva normal o común. Y a partir de allí, a poco de andar, lo que constituyó una mejora mínima, pero una mejora en la provincia de Buenos Aires hasta
nuestro benemérito Fallo Bustos, Barrio, perdón. Esto de dar charlas después de un día de trabajo tiene sus inconvenientes. Nuestro benemérito Fallo Barrio desaparece esta tasa pasiva digital y no sabemos qué aparece, pero que sea lo que fuere, lo que aparece, tiene una mejora fenomenal respecto de las tasas que se venían aplicando en la provincia. ¿Y por qué digo que no se sabe lo que aparece? Porque lo que hace el Fallo Barrios es declarar la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, pero después genera como pautas para que los juzgados de grado determinen de qué manera y en cada circunstancia van a producir la actualización o la repotenciación dineraria de las deudas nominales, o de los valores nominales de las deudas laborales. Cualquiera sea, por mala que sea la resolución que tomen en los juzgados de grado, no podemos dudar de que la situación es infinitamente superior a la que teníamos. Sí, pero ¿es suficiente? Y acá tenemos algunos problemas. Incluso tenemos algunos problemas de congruencia con el Fallo Barrios. Porque por ahí Barrios dice, porque no se puede pretender o hay que tener cuidado de que el resultado de las fórmulas matemáticas no genere un precio, un resultado superior al precio actual de lo que se actualiza. ¿Y qué es lo que se actualiza en materia laboral? Y entonces muy rápidamente alguien dijo, los sueldos, y yo no creo que eso sea cierto. Yo no creo que se actualicen para aplicar después el RIPTE, claro. El RIPTE, un índice que viene cayendo estrepitosamente frente al índice de precios al consumidor. Y entonces, y además por ahí, el fallo Barrios nos dice a todo tambor que el legislador puede aplicar los criterios que estime más convenientes, pero que todo en su conjunto no puede ir en contra o contradecir nuestra sacrosanta Constitución Nacional. Y lo de sacrosanto tiene un dejo de ironía, porque si esto fuera cierto, habría que destituir a las mayorías parlamentarias que han sancionado estas leyes espantosas que hemos visto durante este año, que no respetan la Constitución Nacional ni en su título. Pero bueno, eso es para otra charla. En definitiva, tenemos que, si por un lado las normas no pueden violar la Constitución Nacional y por otro lado decimos que la actualización no puede superar el precio actual de lo que se actualiza, tenemos una mezcolanza que tiene solución, pero requiere de una comprensión de la teoría general del sistema de derecho protectorio, que en general uno advierte que brilla por su ausencia. A ver si podemos bajar un poquito a tierra y que a ver si se puede entender lo que trato de decir. Porque me estoy haciendo cargo de que por ahí no soy del todo claro. Pero vamos a poner blanco sobre negro. Si se supone que lo que se actualiza son sueldos, remuneraciones, entonces habría que aplicar el criterio de Barrios, aplicar el RIPTE y que el RIPTE aseguraría
que no va a dar más esa actualización que el valor actual de la mercadería, de lo que se actualiza. Porque el valor actual, si aquellos eran sueldos, siguen siendo sueldos, nada más que los sueldos actuales. El problema está que no se actualizan sueldos. Este es el problema. Porque una parte puede ser que se refieran como origen a las remuneraciones, pero otras son indemnizaciones. Y además, tanto las indemnizaciones como las eventuales remuneraciones, como las indemnizaciones agravadas, si no quiero escuchar la palabra multas, ocurre que traducido en el marco de un proceso, no son remuneraciones, no son indemnizaciones, no son nada más y nada menos que créditos en el marco de un proceso judicial. Entonces, como crédito, su valor intrínseco está dado solo por lo que se podía adquirir con el dinero en su valor histórico en el momento histórico. Es decir, si yo con el reclamo judicial, en el momento de iniciar el reclamo, podía comprar 1000 sachets de leche, 100 sachets de leche, lo que tengo que lograr es que en el momento de la sentencia pueda seguir comprando 100 sachets de leche, porque es el modo de mantener el valor de lo que estoy actualizando. ¿Qué estoy actualizando? Crédito. El valor de un crédito, el valor de un dinero. Que además, si debemos respetar a la Sacrosanta Constitución siguiendo a Barrios, no podemos dejar de olvidar que si, utilizando el RIPTE, en lugar de comprar 1000 sachets de leche, podemos comprar 750, es más o menos la diferencia. Sachet de leches, 1000 por costo de vida, 750 por RIPTE, el trabajador ve mermado el valor adquisitivo de su crédito, el valor de su propiedad, y en consecuencia nos encontramos con una absoluta claridad en un agravio al derecho de propiedad del trabajador. Y ese agravio al derecho de propiedad del trabajador tiene claro anclaje en el artículo 17 de la Constitución Nacional, tiene claro anclaje en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero además tiene claro anclaje en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tiene claro anclaje en el inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Y explico. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Si el derecho es conducta, como decía Cosio, en el idioma castellano la conducta se refleja en verbos, en las acciones en verbos. Y entonces ubiquemos cuáles son las conductas que manda la norma. Y la norma manda de carácter imperativo, gozarán de qué? De la protección. ¿Y qué? Asegurarán. ¿Qué? Condiciones dignas y equitativas. Entonces, tienen que proteger y asegurar. Es un mandato imperativo de la Constitución Nacional, del legislador constitucional a los legisladores infraconstitucionales. Entonces, está muy claro que si el legislador infraconstitucional no si dicta leyes que no protegen o no aseguran condiciones dignas y equitativas, está claro que no pasan los test constitucionales. Ahora bien,
si el legislador no puede desproteger o establecer condiciones no dignas y equitativas? El legislador. El intérprete puede hacer lo que le está vedado al legislador. Si una norma tiene que tener carácter protectorio, es válido tener interpretaciones desprotectorias. Miren, el inciso 23 del artículo 75 de nuestra Constitución, entre las facultades del Congreso de la Nación, le impone legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales sobre derechos humanos. No sé si se dan cuenta de la trascendencia. El legislador, cuando sanciona sus leyes, tienen que asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales. Ya no es reglamentar razonablemente del 28. Entonces, cualquier norma que no asegure el pleno goce y ejercicio, muy claramente no cumple con la manda constitucional. Y además, si el legislador, por imperativo de la norma constitucional, tiene que asegurar el pleno goce y ejercicio, el intérprete puede hacer interpretaciones que no aseguren el pleno goce y ejercicio, o sea, interpretaciones de carácter restrictivo. Otra vez la respuesta es no. Pero no termina aquí la cosa. Como también la norma refiere a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos, podemos reparar en el principio pro persona contemplado en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y para hacérselo sencillo, aquel que quiera ampliaciones, no hay ningún problema, el material existe. Después les paso un celular del estudio para que puedan pedir lo que quieran. El principio pro persona decía, para hacerlo sencillo, la Corte Americana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 18, en el párrafo 156, se lo puedo citar de memoria porque lo digo casi todos los días, establece que siempre ha de estarse a lo que resulte más favorable al sujeto protegido, a la persona protegida. Entonces, si nosotros tenemos dos normas para aplicar, tenemos que aplicar la más favorable. Y si tenemos dos interpretaciones sobre la misma norma, tenemos que aplicar la más favorable. Y no en caso de duda, siempre. Este es el mandato convencional. Y es un mandato que los abogados tenemos que intentar asegurar en la vigencia de nuestro derecho interno. Porque está comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino. Y que además, este principio pro persona funciona como una regla de clausura del sistema. Por ejemplo, nosotros tenemos, el artículo lo dice de otra manera, pero nosotros lo conocemos fácilmente, todo lo que no está prohibido está permitido, y esta es una regla de clausura. O si está prohibido, pero si no, no joda, está permitido. Bueno, en los derechos de carácter protectorio, de contenido protectorio, la regla de clausura es el principio pro persona. Y eso está clarísimo que es el principio pro persona, porque probados los hechos, tenemos que aplicar la norma más favorable o la interpretación más favorable. Y en general, lo que resulte más favorable es sujeto protegido. Esto también es una regla de clausura. Y también los abogados tenemos que lograr su efectiva vigencia, porque el Estado argentino se comprometió a eso. Pero claro,
Si no hay abogados que lo pidan, no vamos a encontrar jueces que lo concedan. Entonces, está clarísimo, pero mucho más que claro, que si nosotros estamos en situación de tener que elegir entre un sistema interpretativo que permita el mantenimiento del valor del crédito, porque eso es lo que estoy demandando, mi crédito, frente a otro que lo deja rengo porque no alcanza a cubrir el índice de aumento de precios al consumidor. Convencionalmente, control de convencionalidad mediante, estoy obligado como operador del derecho, y operadores del derecho somos los abogados, pero también los jueces, a peticionar y a decidir en función de lo que es más favorable al sujeto protegido. De este sentido, sostengo que Barrios peca de timidez. Y peca de timidez porque tenemos como una especie de capitis diminucio de que no podemos establecer cifras de 7, valores de 7 cifras porque es mucho. Mucho para quién, mucho por qué y a quién estamos mirando cuando decimos mucho. ¿Es mucho para el trabajador? Esa es la pregunta que habría que responderse. Pero lo que se olvida de todo esto es que cuando la vigencia del proceso de indexación, actualización, repotenciación, más tasa de interés moratorio, en el fuero laboral de Capital, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el criterio unánime, absolutamente unánime, era índice de precios al consumidor, nivel general, se decía en aquel entonces, más el 15% anual de tasa de interés moratoria. Esto pasó por la Corte en repetidas oportunidades y la Corte siempre dijo que no aparecía como injusto o excesivo ni injustificado porque se trataba de una tasa de interés moratorio y créditos de carácter alimentario. Y era la Corte de la dictadura, ¿eh? No era la Corte de Alfonsín. Entonces, me parece que forma parte del retroceso político ideológico que está inmerso en nuestro país y que nos impide recordar, entre otras cosas, que en función del principio de progresividad no podemos retroceder ni aún en la jurisprudencia de aquellos criterios afincados para establecer condiciones menos favorables. No lo dice Tony, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su cuadernillo número 7 de colección de jurisprudencia, en este caso el control de convencionalidad, que hace referencia al principio de progresividad en alguno de sus actos. En definitiva, creo que Barrios se queda a mitad de camino, tiene algunos aciertos, tal vez el mayor de todo es la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición de indexar y el abandonar la tasa pasiva. Esta es el mayor de todo, no hay ninguna duda. Si alguna de las cosas que dije no gustó, al responsable de lo que lo haya escrito, perdóneme, vuelva, lo queremos mucho. Pero si vamos a hacer un análisis en derecho, tenemos que señalar las cosas que faltan. Y además señalar con honestidad intelectual aquellas que sorprenden. Como por ejemplo, la primera vez
que en un fallo de esta magnitud y rompiendo con una tradición de tantos años, se dice blanco sobre negro, no digo que no exista ningún fallo que lo diga, porque sí lo hay, pero que lo diga en un fallo que rompe las estructuras jurídicas y jurisprudenciales en materia de tasa de interés y de liquidación y mantenimiento de valores, que nos diga que siempre debe ser analizado en ulteriores instancias posteriores a la sentencia el modo de actualizar los créditos en disputa. Con lo cual nos está diciendo que lo que dice la sentencia en materia de intereses no hace cosa juzgada. De esto sí tenemos un montón de fallos que lo dicen. No sé si un montón, unos cuantos. Y de hecho, recientemente, aplicando Barrios en La Matanza, creo que el Tribunal 2, tengo la sentencia y tengo el escrito de la colega que lo planteó, Analia García, las genias que tenemos por ahí dando vueltas, y que por ahí no tienen la proyección que debieran tener por su capacidad de análisis. Planteó que la forma que había condenado por tasa pasiva RIP y obviamente planteó que se tenía que ser barrio, la sacaron vendiendo algodones y planteó el recurso de revocatoria y explicó esto que estamos hablando ahora, yo lo aprendí de ella, que quede claro. Y obtuvo un resultado favorable y actualizaron, creo que en este caso por RIPTE, pero a pasa pasiva a RIPTE, pero salgamos a hacer fiesta, saquemos los pomos que es carnaval, claramente. Así que Barrios tiene sus aciertos, pero también creo que se queda a mitad de camino. Si cruzamos el riachuelo, la situación en general en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, nunca me van a escuchar hablar de cava. Parece una marca de galletita. La situación históricamente fue más favorable y fue la primera jurisdicción que reaccionó, quiero decir la primera que reaccionó en el ámbito en el cual nosotros nos movemos, ¿no? Porque en el interior hubo respuestas como 2,5 veces la tasa, 3 veces la tasa, y algunos sucedáneos de esta naturaleza, que la Corte, creo que con razón y apoyándose en el artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación, descalificó como arbitrario e ilegal. Y creo que tenía razón. Pero de otro punto de vista, la Cámara intenta adecuar el sistema porque la tasa activa del Banco Nación ya no cubría absolutamente nada en los últimos ya 2 años y dicta, sanciona, no sé, el acta 2764, donde hace una aplicación restrictiva, tímida, timorata e ineficaz del artículo 770, inciso B del Código Civil y Comercial de la Nación, en el cual el legislador del 2015, del Código Civil de 2015, Lorenzetti entre ellos, establece la capitalización de los créditos demandados a partir desde, dice la norma, la notificación de la demanda. La Cámara establece un sistema extraño donde establece una capitalización periódica desde la notificación de la demanda, la cadencia era de 1 año, pero además establece, no lo dijo nunca, pero en la formulita, establece una capitalización por única vez al momento de la notificación de la sentencia. También era mejor que nada
pero tenía algunos efectos bastante controversiales. Por ejemplo, supongamos que se notifica la sentencia, se notifica la demanda un 1 de febrero de un año cualquiera y se dicta sentencia el 1 de octubre de 5 años después. ¿Sí? Esto no nos extrañe. En la jurisdicción laboral de capital, los abogados estamos terminando demandas del 2015, 2016, 2017, alguna del 2018. O sea que 5 años entre la notificación de la demanda y la sentencia es casi como nada. Pero bueno, ¿qué ocurre si la demanda se notificó el 1 de febrero y la sentencia se dictó 5 años después, el 1 de octubre? ¿Y qué ocurre? Que va a haber 9 meses, 8 meses de inflación, de depreciación de la moneda, que no alcanzan a ser calculados, porque desde el 1 de febrero del primer año al 1 de febrero del segundo es un año. Al 1 de febrero del tercero son 2 años. Al cuarto y al quinto. ¿Sí? Pero para otra cadencia necesitamos llegar a febrero y tenemos sentencia y liquidación en octubre. Con lo cual hubo 10 meses de inflación que no estuvo cubierto. Imagínense que esos 10 meses son de diciembre del 2023 a octubre del 2024, donde tenemos una inflación pavorosa. O sea, hay que ser prudente cuando se establecen esto. Sobre todo, esto lo voy a profundizar más adelante, sobre todo cuando el régimen de capitalización de los intereses que se manejan en el mercado financiero es mensual. Y donde, de esto también vamos a volver, hay autorizaciones legales de capitalizaciones cada 3 meses y aún mensuales. Están en el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, pero claro, cayó un expediente de estos, concretamente Oliva, en la Corte Nacional, y la Corte lo destrozó. Destrozó el acta 2764, y donde empezó a plantear la necesidad de realizar una ponderación de la realidad económica objetiva. Pero nunca nos dijo cuál es la forma de hacer esa ponderación objetiva de la realidad. Así que nos quedamos sin saber. Y la Corte aparece, la Cámara aparece reaccionando rápidamente y dicta el acta 2784, donde establece el SER como pauta de actualización más el 6% anual. Una fórmula que daba más que la del acta anterior, bastante más. El SER, la Cámara dijo que es una tasa de interés, y la verdad que eso es un disparate jurídico. Cuando salió en algunos lugares dijimos que eso no iba a andar, porque si queríamos vestir de interés a lo que era un índice, evidentemente era muy, muy claro que no iba a poder ser. Pero el SER da menos que el costo de vida directo, con lo cual podía llegar a entenderse. El 6% de interés no aparecía como demasiado mezquino, sobre todo teniendo en cuenta que el DNU planteaba la actualización de los créditos laborales por costo de vida más el 3%, pero también
La Corte en la cuadra destrozó esto también. Y hoy tenemos Oliva 1 y Oliva 2, la cuadra 1 y la cuadra 2, y así sucesivamente, pero fundamentalmente estamos en la más absoluta de las confusiones, oscurantismo, inseguridad jurídica, y podría seguir con los términos descriptivos. Porque hoy nadie sabe cómo se tiene que calcular la actualización, la repotenciación, el cuidado de los créditos laborales, porque la Corte se viene limitando a descalificar cuanto procedimiento se haya intentado, sin dar respuesta ni pistas de cuál sería, a su criterio, el camino a seguir. Por lo cual estamos en la peor de las situaciones. El trabajador, compelido a veces a conciliar para evitar una mayor depreciación del dinero, más allá de su estado de necesidad in natura. El empresario, que no sabe en definitiva cuánto va a tener que pagar en términos nominales, lo cual no es deseable, más allá que se le aplica plenamente aquello que los romanos decían propia tu virtudinem non allegatus, o sea, aquello que nadie puede alegar la propia torpeza. No pagaste, cometiste fraude, todo tipo de incumplimiento, hacete cargo. O sea, pero desde un punto de vista de una organización en un país, valga la redundancia, valga el uso duplicado de la palabra, en un país organizado, no es razonable que cualquiera sea la situación en la que uno se encuentre o se haya colocado, no sepa a qué deba tener. Incluso si uno matara, hoy uno sabe que de 8 a 25, si al día de mañana tenemos un proceso del que fuere y no sabemos cuál va a ser la pena, queda libre al libre arbitrio del juzgador, me parece que estaríamos todos muy preocupados, porque no es el modo de resolver las cuestiones litigiosas en un país republicano y democrático. Y la Corte en todo esto incluso comete algunas tropelías. Por ejemplo, en la cuadra que reivindica Oliva, cita un fallo, cita 5 fallos. Uno de ellos, en el considerando creo que 7. Uno de ellos es Mieres Viuda de Rodríguez, fallos 315, 25, 58. Y ahí copia un sumario o apoya con ese fallo un sumario en el cual hay que tener en cuenta la realidad económica, etc. Pero lo que dice el fallo es bastante más que eso y además en un sentido contrario al que se lo pretende utilizar. Miren, les leo 4 parrafitos, 3 parrafitos. Es admisible el recurso extraordinario contra la decisión que desestimó la impugnación a una liquidación si, con menoscabo del derecho de propiedad y de defensa en juicio, el tribunal omitió el tratamiento de pretensiones oportunamente propuestas y conducentes para la correcta solución del caso. La existencia del fenómeno hiperinflacionario con la consecuente distorsión de los distintos precios del mercado, hace necesario un examen circunstanciado de la realidad económica vigente al momento del fallo. Y concluye, no puede mantenerse dicho método de compensación por mora cuando su aplicación deriva en una grave e importante reducción del crédito ejecutado. Con lo cual, la Corte cita, yo creo que inadvertidamente, pero yo le puedo decir a la Corte, mire, si usted lo citó, usted citó un fallo que dice que la existencia del fenómeno hiperinflacionario, del cual vivimos,
hace necesario un examen circunstanciado de la realidad económica, que eso es lo que usted viene sosteniendo. Pero además, este fallo lo dice que esa realidad económica vigente debe ser tenida en cuenta de manera de no sostener métodos que terminen derivando en una importante reducción del valor del crédito. Entonces, loco, IPC. Ya que querés manejarte con índices, índice de precio al consumidor, y se acabó el problema porque no vamos a tener una deriva importante en la reducción del crédito del ejecutado. Y voy a saltar cositas menores porque me interesa detenerme en el artículo 770, inciso B, y la capitalización de los créditos demandados. A partir de la crítica que a dicha norma se le hace en Oliva. La Corte en Oliva dijo 5 o 6 cosas. Espero que no se me traspapelen los papelitos. Sí, acá está. 6 cosas. Lo primero que nos dice la Corte es que la norma empieza a decir que los intereses no son capitalizables, salvo las excepciones. Las excepciones son que haya sido pactados por las partes con un plazo no inferior a 6 meses, o sea que no necesariamente existe mora. El inciso B, que se demanden judicialmente los créditos. El inciso C es no pagada la liquidación final del pleito. Y el inciso D dice, y toda otra situación habilitada legalmente. Palabra más, palabra menos. O sea, tenés el acuerdo de partes, los créditos demandados, las liquidaciones fiscales no pagadas y toda otra situación legalmente contemplada. A pesar de este texto, la Corte dice que las excepciones del artículo 770 son de interpretación restrictiva. Por supuesto, no dice por qué. Porque yo me pregunto cómo puede ser de interpretación restrictiva una norma que establece 4 situaciones y la última es abierta. Abierta a la decisión del legislador. Pero no es solamente abierta a la decisión del legislador, sino que el propio Código Civil y Comercial de la Nación contiene 2 especificaciones de que se puede capitalizar y se puede capitalizar en periodos menores a los 6 meses, que es la cuenta corriente mercantil, que todos sabemos que capitaliza cada 30 días, y la cuenta corriente bancaria. Y la cuenta corriente mercantil, que yo no sé si existen muchos casos, pero que establece un plazo mínimo un plazo regular de 3 meses, pudiéndose acordar plazos menores. Con lo cual, no solamente está abierto el inciso D a la futura, sino que ya el mismo código. Y además, yo los invito, lean los resúmenes de la tarjeta que recibimos cada mes. Y ahí van a ver TNA y TSA, o sea, la tasa nominal y la tasa efectiva. TNA y TEA, la tasa efectiva anual. Y van a ver la diferencia. Y si ustedes capitalizan mensualmente la tasa mensual, les va a dar la tasa efectiva capitalizada en la tarjeta de crédito. Entonces, no solo la Corte no dice por qué la interpretación es restrictiva, sino que de la propia lectura honesta, intelectualmente honesta, políticamente desvestidos de intereses políticos y haciendo una interpretación jurídica de la norma conforme al artículo 2,
del Código Civil y Comercial, se pueden decir muchas cosas del inciso B, menos que las excepciones son de carácter restrictivo, porque además, si nosotros tenemos que todos los negocios entre privados pueden, incluso sin mora, pueden actualizarse, todos los créditos judicializados pueden capitalizarse, todos los sentencias no pagadas, liquidación no pagada, se capitalizan. Y además, que dejamos abierto que el legislador establezca, ¿qué quedó afuera? ¿Qué quedó afuera de estas 4 alternativas? Es muy difícil hoy encontrar aspectos de la realidad económica nacional que no puedan ser o efectivamente no estén capitalizables, que no sean y que realmente no lo sean. O sea, la Corte acá nos mintió. ¿Sí? ¿Suena feo? Nos mintió. Pero no solamente eso. En el inciso B no, en la segunda argumento que tiene contra la aplicación del acta y del 770 en particular, dice que el inciso B contempla una única capitalización. Esta única capitalización es al momento de la notificación de la demanda. Esto es bastante complejo de entender porque si nosotros leemos el artículo 770, mira, el Código Civil se abre solo en el 770. El inciso B nos dice con toda claridad, dice, no se debe el interés o de los intereses, excepto, B, la obligación se demande judicialmente. O sea que si se demanda judicialmente, se deben los intereses capitalizados. En ese caso, la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda. Y acá claramente tenemos un problema de comprensión de texto. ¿Cuál es la primera? Yo sé que aquellos que creen honestamente, porque lo dice la mayoría de la doctrina, que hay una sola capitalización al momento de notificar la demanda, pueden decir, pero este tipo es un soberbio, que el único que sabe leer es él. Leamos juntos y veamos quién tiene razón. La norma, siguiendo con las enseñanzas de Cosio, utiliza un verbo y utiliza un adverbio de tiempo. El verbo es opera y el adverbio de tiempo es desde. Entonces nosotros tenemos que opera, según el diccionario de la Real Academia Española, significa a partir de cuándo, o sea, cuando una cosa empieza a funcionar y a cumplir sus efectos. Operar es, en este caso, en esta acepción, cuando algo empieza a cumplir los efectos que le son propios, cuando empieza a funcionar. Y el adverbio de tiempo, desde, según la Real Academia, es de un momento cronológico determinado hacia adelante. Yo creo que realmente no hace falta toda esta explicación. Si alguien lee y dice, en este caso la acumulación opera desde la notificación de la demanda, no es chino básico para entender que desde la notificación de la demanda y para adelante en el tiempo. Porque es lo que dice la norma. Y aquel que quiere decir que desde significa hasta, porque claro, si nosotros decimos que hay una única capitalización en el momento de la notificación de la demanda, decimos capitaliza hasta. Está cambiando el texto legal, cambia desde por hasta. Y parece una tropelía. Y si lo hace la Corte, una tropelía de marca mayor. Entonces, pero además, a veces los efectos de las interpretaciones nos demuestran, por absurda, el error de la interpretación. Toda la doctrina civil
por lo menos la que yo conozco, sostiene que la introducción de la capitalización de los créditos judicialmente demandados tiene como finalidad evitar la litigiosidad a partir de encarecer el crédito del deudor e instarlo a llegar a acuerdos para terminar con el proceso, con el juicio. Loable, los laboralistas haríamos fiestas si esto se cumple. Pero ocurre que supongamos que la interpretación jurídicamente correcta sea que hay una única capitalización en el momento de la notificación de la demanda. Entonces yo, que soy un abogado pillo y que defiendo trabajadores, digo, esto desde la mora y hasta la notificación de la demanda, capitaliza, maravilloso. ¿Qué voy a hacer? Voy a iniciar la demanda al borde de la prescripción, voy a denunciar un domicilio que no es, la cédula que la tengo que diligenciar en una extraña jurisdicción me va a tardar 6 meses, cuando vuelvo denuncio otro domicilio, donde era, vivía, pero no estaba, y entonces tiene que dejar, bueno, tardo 3 años y medio en notificar la demanda. Durante 3 años y medio capitalicé. En un momento en el cual el deudor no tenía la más mínima idea de que esto estaba ocurriendo porque de la demanda no había sido notificado. Entonces no podía cumplir con la finalidad del legislador de acortar la duración de los juicios y minimizar la litigiosidad porque no tenía participación en el proceso. Ahora bien, lo notificaron. Entonces el empleador, el deudor, dice, uy, mirá el pillo para hablar en castellano propio para estas actividades, dice, mirá el pillo cómo me acomodó. Entonces le pregunta a su abogado, che, ¿qué hacemos? Y es fácil, le dice, ahora no capitaliza más. Así que lo que tenemos que hacer es alargar el juicio lo más posible para seguir pagando tasas miserables sin capitalización. Con lo cual, no llevamos los testigos a las audiencias, primero denunciamos testigos, el domicilio equivocado, le cambiamos los números, y cuando llega el momento y está notificado no va, con lo cual asumimos compromiso, y además los oficios los llevamos, y además las pericias las impugnamos 70 veces, y un juicio tarda 10 años. Y todos los que litigamos en capital sabemos que esto ocurre todos los días, no estoy inventando nada. Entonces, ustedes fíjense que entre el abogado pillo, yo, que inicia la demanda tarde y tarda en notificarlo, más el abogado pillo, el que está del otro lado, que hace todo lo posible para alargar el juicio, un juicio rápido en capital son 11-12 años. O sea, estamos en las antípodas de la finalidad querida por el legislador para introducir la reforma. ¿Todo por qué? Porque nos asustamos, no sé de qué. Entonces, la Corte acá no admitió. Segunda vez. Y cometió tropelías que convierten a su fallo no en una sentencia, sino en un acto de puro poder y por lo tanto arbitrario. Además dice que el acta crea una excepción no legalmente contemplada, que es la capitalización periódica. Y yo digo, está bien que la norma no diga cada cuánto se capitaliza, está bien. Pero esa falta de definición la aprovecha el legislador, la aprovecha el operador del derecho para definir una interpretación sistémica. Y que nosotros sabemos por el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación
que la costumbre no es fuente del derecho, salvo que la ley se refiere a ella. Y la ley, cuando habla ¿cómo se llama?, de la cuenta corriente bancaria, se hace referencia a la costumbre para capitalizar mensualmente y autoriza la capitalización por periodos menores de 3 años de acuerdo a las costumbres en la cuenta corriente mercantil. Entonces, si la costumbre habilita y además el sistema financiero habilita la capitalización mensual, ¿por qué las acreencias del trabajador sujeto de preferente tutela constitucional puede o debe tener menor protección que la del capital financiero? O sea, a mí no me parece que hay una excepción legalmente no contemplada, sino que realmente lo que existe es, que además se lo cubrió mal porque la cadencia fue anual, en la necesidad del intérprete de cubrir lo que es un vacío legislativo, cuál es la determinación de cada cuánto se capitaliza. Dice, el resultado se vuelve objetivamente injusto. Claro que nunca nos dijo por qué se vuelve objetivamente injusto. En realidad, lo que es injusto es exactamente lo que la Corte genera, que el crédito no obtenga una adecuada repotenciación, tanto como para que no el valor adquisitivo del crédito se mantenga entre el valor nominal original al valor que se determine a través del índice que corresponda. Y después dice, el fallo no constituye una derivación razonada del derecho vigente. Lo que no constituye una derivación razonada del derecho vigente es oliva, porque la Corte en ningún momento ofrece ningún fundamento, absolutamente ninguno, el más mínimo razonamiento que permita conocer cuál fue el íter argumentativo interno que lo llevó a estas conclusiones. Y por lo tanto, el fallo tampoco respeta las reglas de la República, pues un acto es imposible de controlar. Y la Corte dice que en estos casos las sentencias son nulas por arbitrario. Honestamente, creo que la solución es jurídicamente sencilla. Es la aplicación del artículo 770, inciso B, la capitalización de los créditos es derecho positivo en la Argentina. No necesitas la declaración de inconstitucionalidad de ninguna norma, que es la santa última ratio del jurista. Entonces evitémosla, no le hagamos daño al sistema, apliquemos lo que es vigente, lo que es legal, derecho positivo vigente. Apliquémoslo yo sostengo una tasa de interés mensual, sostengo que la tasa de interés a aplicar por criterios analógicos debe ser la misma que se aplica a los deudores alimentarios, a los deudores de cuotas de alimentos, que es la más alta que cobran los bancos a sus deudores, a sus clientes. Y además, una vez hecha la cuenta, yo no tengo duda que pueden dar cifras francamente estratosféricas. En algunos casos en el estudio dio una cifra tal que nosotros nos asustamos. Pero para eso está el 771, que es la morigeración. Por un lado está la prudencia de los abogados, de los actores, de saber que hay determinadas cosas. Miren, todas las groserías en derecho no prosperan, ni a favor ni en contra. No va a prosperar la ley base de puro grosera, no va a prosperar una liquidación por el 770 que se lleve puesto a los chicos. Esto está muy claro. Ahora, si ustedes se fijan en el 771 y dicen, bueno, está bien, ¿y cuándo es? Y el 771 nos dice exactamente, aguántenme un segundito que doy vuelta a la página. Los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede sin justificación y desproporcionadamente
el costo medio del dinero. Entonces tenemos varias cosas. Jueces pueden, sí, pueden, claro, en la interpretación sistémica, sin alterar la igualdad de las partes, sin alterar el principio de congruencia y por lo tanto no aplicarlo en forma espontánea, sino solo a pedido de parte, porque si no se rompe la independencia del juez que está utilizando una defensa de la contraparte en provecho de una de las dos partes. Eso no puede ser de manera unilateral. Después, cuando es arbitrario o desproporcionado, y podemos utilizar Bisotti a la inversa. En Bisotti era el 30%, 33%, si el crédito era disminuido en más de un 33%. Podríamos decir es arbitrario y exagerado sin justificación cuando excede más del 33%. Pero además dice del costo medio del dinero de la operación que se trate. ¿Y cuáles son las operaciones en las que accede el trabajador cuando se encuentra desocupado? Y la más elegante son las tarjetas no financieras, para no hablar del prestamista del barrio, ¿no? Ese que te cobra todos los días, el sistema colombiano. Y una tarjeta no financiera tiene tasas cuasi usurarias, digamos cuasi, más un sistema de recuperos y demás que llevan las tasas real a niveles francamente estratosféricos. Y eso es lo que paga el trabajador. Por lo tanto, en un principio de primacía de la realidad, no dejaría de ser razonable tener en cuenta ese costo económico del dinero, ¿sí? Aún a nivel medio, el nivel medio de las tarjetas no financieras, para determinar cuál es la tasa que debemos aplicar a los efectos de calcular si es exagerado, etc. Y acá tenemos un panorama más o menos amplio, más o menos complejo de entender, creo, pero que es fundamentalmente justo si realmente creemos y realmente estamos convencidos de que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional. Dicho todo esto, colegas, más allá de pedirles disculpas porque se me fue la extensión al diablo, los convoco a la lucha, a la pelea, al desafío. Y yo nunca puedo dejar de citar y decir que el fin del derecho es la paz, la lucha, el modo de alcanzarla. Don Fuengieri en la lucha por el derecho. Muchas gracias y quedo a disposición de ustedes. Mi próximo compromiso es a las 6 de la mañana. Bueno, Tony, muchas gracias por tu exposición, como siempre. Excedimos tus minutos, ya más de 1 hora 15 estuviste hablando, así que no sé si algún colega acá tiene alguna pregunta. Fuiste más que claro, pero por las dudas hago extensivo. Acá todos agradecen tu exposición, pero que no sé si alguien se animará a alguna pregunta, me la escribe y la leemos, por favor. Yo ¿Sí? tengo que agradecerle a todos los que están agradeciendo realmente, como para ponerse colorado. No, no, sí, sos más que claro. No podemos habilitar los micrófonos porque ya tuvimos en alguna oportunidad algún improperio que no queremos que vuelva a pasar, así que no te tengo Motorola Edge 30, no sé tu nombre, por favor escribilo y lo leemos. Así podemos hacer participar a todos. Así que mientras la doctora escribe, yo voy a saludar a los que están presentes acá, colegas, Guillermo, está Mirta, está Gabriela,
está Dani con nosotros también, Nancy, los que estoy viendo, ¿eh? Sí, Tony. Perdón que interrumpa. Están pidiendo el dato que había Sí. ofrecido. Yo no sé escribirlo en el chat, pero el teléfono de la oficina, el celular de la oficina, es 11 30 65 Sí. 50 29. Ahí lo 11, escribí en el grupo. ajá, 11 30 65 50 29. exacto, ese es. Ahí pueden hacer la consulta que quieran. El material que esté está disponible, así que se los mandamos. Normalmente, no la primera semana, pero la segunda semana mandamos todo. Bueno, ahí está la pregunta de la doctora. Me aplicaron la tasa de interés de referencia, espérenme, de referencia del Banco Central para uso de la justicia por el artículo 771, dice. Esa tasa de referencia del Banco Central, no sé quién pueda tener el coraje de aplicarla, porque es tasa pasiva. Tiene como fundamento una norma del tiempo del dictado de la ley 23928 de convertibilidad, con lo cual esas tasas eran pasivas y la actualización que se hizo a partir de un lobby de empresas de seguro recientes en el Banco Central, que el Banco Central hasta publicó que se había reunido con las compañías de seguro. Son tasas absolutamente imposibles de soportar, y yo creí que nadie se iba a animar a aplicarlo. De hecho, lo saqué del punteo a ese tema porque desde que salió es la primera noticia que tengo. Agradecería que me manden los antecedentes para poder estudiarlos. No sé en qué situación está la colega, no sé si puede apelar, no sé, pero da para decir cosas fuertes. Sí, tal cual, tal cual. Ahora le pedimos a la colega que Esto, vuelva a Susana escribir María ahí. Valladares viola la doctrina Barry, claramente. Acá Gabriel Gigli dice que conoce fallos de la justicia civil de La Plata que aplica para el mantenimiento del valor de las deudas el interés de los créditos UVA. ¿Qué le parece este índice? Te pregunta. Y mira, es un índice que yo no hace mucho que no hago los cálculos con UVA, pero es un índice que estaba un poquito por abajo del ser. Pero según los periodos, como siempre, ¿no? Pero el UVA es el precio de un porcentaje del índice de precio de la construcción. Con lo cual, los empresarios nunca pierden, los bancos nunca pierden, son índices dentro de todo bastante más confiables que el RIPTE, por ejemplo. Y si bien nunca llegan a dar en general cifras que mantengan el 100% del valor adquisitivo, no dejan de ser bastante respetables. Como siempre, hay que hacer la cuenta en el caso particular. Pero si a mí me aplican crédito UVA, la tasa de índice de UVA, no estaría enojado de arranque. Perfecto. Bueno, no tengo más preguntas, Tony. A ver si Bueno, alguien tiene alguna pregunta más, si no, lo dejamos descansar a Tony, que vuelvo a repetir y me va a seguir insultando, pero sabe lo que pienso. Una genialidad como siempre. Gracias a todos los, estuvimos entre 40 y 45 colegas durante toda la charla, así que como siempre un éxito. Les agradezco a todos, pido disculpas que no pude cambiar la pantalla principal porque me lo cambiaron a inglés, chico, y el inglés no es lo mío, así que pido disculpas. Para la próxima mejoraremos esto. Y bueno, les agradecemos a todos por habernos acompañado. Alejandro, te dejo las últimas palabras. Gracias, Tony, te quiero. Sos un súper genio. Nos vemos la próxima.
Ale, tus últimas palabras. Bueno, gracias Alejandra por la organización, como siempre, tan impecable. Tony, cumplimos al presentarte en no hacer demasiada pompa, pero realmente la claridad con la que se puso el tema, se desmenuzó la realidad jurisprudencial, ha sido valorada por todos los foristas, no han quedado preguntas, ha sido todo muy claro, y hay algo que estamos teniendo en cuenta, lo que estamos organizando acá, que se mantuvo constante, si bien esa variación que decía Alejandra entre 40 y 25, se mantuvo constante la participación de los colegas, con lo cual esto habla del interés que despierta tu exposición, la que te agradecemos, y que vos sabés que vas a estar siempre convocado porque nos ilustras acabadamente en todos los temas que te pedimos. Te damos las gracias, gracias a todos. Y muchas ¿Ibas a gracias decir algo, Tony? a ustedes y gracias a los que se estuvieron y por los mensajes. Me los llevo para disfrutarlos con la almohada. En algunos minutos, cuando Bueno, termine de descargar el video, lo vamos a subir a las redes, así que lo van a poder ver las veces que necesiten. Le mandamos un saludo a todos, gracias al Bebe por sus palabras también que nos acompañaron. Y besitos para todos, nos vemos la próxima. Gracias, que tengan buenas Gracias. tardes. Gracias, Tony, muchas te gracias a quiero. todos, ¿eh?